están ustedes? ¿Cómo la pasaron? Espero que muy bien. Y este año podamos dar gracias por lo sucedido en el 2024 y lo por venir en este 2025. Gracias a Dios por nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Venezuela, este cuerpo que el Señor ha formado para que aquí crezcamos en Él. Es una bendición para mí servirles a ustedes, seguir un año y contar en este año también sirviéndole a través de este rol. Para los que no me conocen, y yo creo que aquí ya todos nos conocemos, ¿verdad? Mi nombre es Jesús Pérez Reina, pastor de esta iglesia Comunidades Cristianas de Venezuela, compartiendo este rol con nuestro pastor principal y aquí presente Augusto San Pedro y con Marco Ponce, quien estuvo compartiendo los últimos mensajes, ¿verdad? Y siempre dejando una vara alta y entonces después, ¿qué hace uno? ¿Verdad? ¿Tendré que desilusionarnos? No, vamos. Yo sé que, como les digo siempre, ustedes no vienen a escuchar a un predicador, sino venimos todos juntos a adorar al Señor y a encontrar un mensaje de Dios en su palabra para cada uno de nosotros. Yo quería contarles, tengo muchas cosas, ¿verdad? Tanto tiempo que no nos vemos que desde aquí, por lo menos, que tantas cosas que quisiera compartirles. Y además, de darles todos mis buenos deseos en bendición para este año. Quería comentarles y refrescar. Sabes que el año pasado, cuando nosotros entramos y fuimos nombrados para este rol como pastores, cosas que vino en mi corazón es que usted sepa qué es lo que está haciendo aquí. Y sobre todo si usted ya es miembro de esta iglesia. Usted debe saber cuál es la misión de nuestra iglesia y hacia dónde va este cuerpo. Esto es un cuerpo, así lo llama el Señor. Parte de eso vamos a estar estudiando este mes porque es interés nuestro que usted tenga una identidad en Cristo y además de una identidad en Cristo sepa cuál es su rol en la iglesia. ¿Qué pito toca? ¿Qué instrumento le tocó a usted en esta banda? Porque si es un cuerpo, usted es parte del cuerpo y entonces ¿qué parte del cuerpo es usted? Porque Dios así le plació y en el plan divino de la salvación a través de Jesucristo formó la iglesia. Y esto que ahora llamamos iglesia tiene una cabeza y su cabeza es Jesucristo. Amén. Todos los demás que vamos debajo de él tienen un rol, algunos de dirección, otros ejecutivos, pero usted debe saber qué es la iglesia y qué hace usted en esta iglesia y qué rol le toca a usted en esta iglesia. Por eso quería refrescar cuál es la visión o parte más bien de la misión de nuestra iglesia Comunidades Cristianas de Venezuela. Y yo les decía, cuando inicié la primera, nosotros hacemos reuniones de líderes. Hay líderes de ministerios, líderes que sirven, hay líderes de células o de estudios bíblicos en casa, y nosotros les decíamos a estos líderes, ¿qué es lo que estás haciendo? Es necesario que usted pueda responder qué estás haciendo, dónde lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Y usted debe saber eso como miembro de la iglesia. Y si usted tal vez nos está visitando por primera vez, entienda que este cuerpo tiene una misión y una visión. Y nuestra misión, que es lo que hacemos, es formar cristianos, formar comunidades cristianas centradas en la oración y en la enseñanza de la palabra. ¿Qué hacemos? Formamos en la oración. ¿En qué más? En la enseñanza de la palabra. Eso lo hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando usted le pregunte, ¿qué hacen allí? Usted tiene una respuesta. Ajá, ¿dónde lo hacemos? Bueno, además de reunirnos 2 veces en la semana aquí en esta iglesia, eso que hacemos, lo hacemos también en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, allí donde Dios nos ha puesto. En este momento seguramente usted está de lunes a viernes en algún lugar. Ahí usted también tiene el compromiso de adorar a Dios, de enseñar y seguir aprendiendo la palabra de Dios. ¿Quién hace esto?
Bueno, personas que son capacitadas y comprometidas. Dentro del cuerpo, nosotros como iglesia y los líderes se comprometen a capacitarlo a usted, y seguramente ha venido siendo capacitado todos los domingos, pero hay otras herramientas que usted necesita como cristiano, y este año seguramente va a estar viendo que van a haber talleres de capacitación en muchas áreas, en el crecimiento espiritual, en familia, etcétera. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, para magnificar su nombre. Eso es lo que quiero, eso es lo que queremos como iglesia, exaltar su nombre. Así que, en nombre de Comunidades Cristianas de Venezuela, los líderes, sus pastores, queremos que usted este año entre dentro de una identidad de visión y misión de nuestra iglesia. ¿Y cuál es nuestra visión? Venezuela para Cristo. ¿Qué sería o cómo sería Venezuela si tuviésemos en su mayoría una población que conozca a Cristo? No que tenga una religión, sino que tenga una relación con el Señor. ¿Verdad? Hasta soñaríamos qué pasaría si eso fuese así. Quería contarles que dentro de todo esto, seguramente van a estar observando y viendo alguna renovación para los ministerios, porque a eso le estamos apostando también este año 2025, una actualización. Vamos a glorificar entonces al Señor y a trabajar como para Él. Imagínense que si Dios quiere que usted haga algo para Él, si usted lo tuviese ahí al frente y le dice, quisiera que hicieras esto para mí, ¿cómo lo hiciera usted? Y así queremos que todos los líderes de esta iglesia, todos los miembros de esta iglesia y los que se sienten parte de este cuerpo, entonces lo hagan como para Él, con excelencia. Les cuento que entre todos los ministerios, y esto vuelvo otra vez a repetir, ministerio es una palabra sinónimo de servicio, y ahí están estos líderes porque tienen un grado mayor de servicio, no un rango de autoridad para imponerse sobre otro. Tal vez sí hay una autoridad espiritual impuesta sobre la persona para el liderazgo con el objetivo de que le sirva a usted. Y tenemos entonces un ministerio que es el Ministerio de Capacitación, y por allí estarán viendo que este año tendremos capacitación, Ministerio para la Familia, que también por allí también dentro y conjugado con el de capacitación seguramente tendremos algunos temas importantes para el crecimiento en la familia. El Ministerio de la Alabanza, este ministerio que nos hace conectarnos en un espacio con el Señor entre la adoración y la alabanza, cantándole a nuestro Señor. Por ahí seguramente estarán teniendo algunas audiciones para que las personas que quieran alabar al Señor puedan hacerlo, todo dentro de los requisitos que cada ministerio va a exigir. Tenemos ministerio de servicio, estas personas que están aquí atendiéndole, no solamente nos cuando usted no lo ve, están ordenando y haciendo muchas cosas más. Tenemos el ministerio infantil, que este año también nos proponemos ir con un nuevo programa sistemático de estudio para los niños. Ministerio de audiovisuales. Y aquí está parte de lo que usted está viendo que está sucediendo. Por cierto, que saludamos a todos los que se conectan desde fuera del país, dentro del país, por esta vía. Usted no sabe la cantidad de personas que nos han llamado y nos han contactado para decirnos, nosotros estamos ahí conectados con ustedes. Nosotros estamos pendientes, escuchando parte de lo que se siente en familia de Comunidad Cristiana de Venezuela, que no han podido todavía conectar, o que aún cuando conectan fuera con una iglesia, quieren seguir en el lazo o abrazando a nuestra familia Comunidades Cristianas de Venezuela. El CEPEC, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, ¿sabía usted que hay un ministerio para los profesionales y entrenarse para glorificar a Dios?
a través de lo que usted hace. El Ministerio de la Oración, que junto a audiovisuales, por ahí se está proponiendo que también podamos conectarnos en oración, y si usted no puede venir hasta acá, entonces puede hacerlo a través también de las redes. Lo importante, que estemos en oración. Asosalud, que es aquel ministerio que sirve a usted para ayudarle cuando usted se encuentra en algún quebranto, con algún quebranto de salud. No solamente para esto, Asosalud también tiene en el corazón poder llevar a esta área de la salud, médicos, etcétera, el evangelio. Aquí hemos nombrado algunos ministerios. ¿En dónde podría verse usted? ¿Saben que algunas veces cuando los nombramos vemos como en cuál, con cuál me puedo servir, ¿no? También, pero de cuál me puedo servir según mi necesidad. Pero, ¿a dónde se ve usted sirviendo a otros a través de estos ministerios? Lo que queremos es que este año no sea un espectador, un mero espectador, sino que también sea protagonista de lo que Dios va a hacer. Sea protagonista de lo que Dios va a hacer, a través de usted que lo va a hacer. Amén. Bueno, ya prediqué. No, mentira, todavía tengo un mensaje que compartirles en este inicio de año. Y lo hemos titulado, o lo he titulado así: navegando con la brújula y el mapa de Dios. O navegando con el GPS de Dios. Era muy largo para seguir escribiendo en ese título, pero la verdad era navegando con el GPS de Dios para conocer y andar en su voluntad. Dios está interesado que no solamente usted conozca su voluntad, sino que usted accione y ande en su voluntad. Planificar es lo mejor que usted puede hacer al inicio del año. En alguna vez estuve discutiendo con alguien y decía, pero ¿qué? El tiempo es el tiempo. Esto alguien lo puso como para dividir en un momento, pero uno debe seguir andando. Claro, pero gracias a Dios que ese momento donde parte el año en el que podemos mirar atrás y nos sucedió esto y lo otro, y después, según lo sucedido, también sacar cuentas hacia dónde quiero ir y para dónde voy, y no volver a cometer los mismos errores del pasado, o no solamente errores, sino tener estrategias diferentes para lograr objetivos, porque en eso normalmente andamos, buscando objetivos, lograr metas. Y para ello, ¿qué hacemos? Bueno, planificamos, y toda esta planificación, como le dije, involucra metas, objetivos, estrategias, etc. La planificación requiere una dirección que me lleve a la acción. Debo saber dónde estoy y reconocer para dónde voy. Normalmente eso es lo que hacemos, ¿sí o no? Lo hacemos en la empresa también, lo hacemos de todos lados, y lo hacemos con nuestra vida, y si no lo hace, es mejor que lo haga, ¿verdad? Porque no le está pasando seguramente a nada. Usted, igual que yo, cada vez que planifica, ¿para qué planifica? Para tener éxito, ¿no? Para sacar el mayor beneficio al terminar el año, al terminar el camino. Nadie hace planes, por lo menos conscientemente, para que le vaya mal. Usted hace... No, ¿verdad? Ni para perder tiempo. Pero es una realidad que usted perderá literalmente la vida si planifica sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Digo, perderá literalmente la vida si usted planifica sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Si usted no descubre cuáles son esas obras que Dios de antemano ideó para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2, su vida no será plena ni tendrá sentido. La realidad es que en la actualidad la iglesia está siendo atacada aún más, y siempre ha sido atacada por elementos distractores para que sus miembros no completen su llamado y cumplan la voluntad de Dios para su vida.
Y ya entendemos entonces iglesia como el cuerpo, ese cuerpo que se reúne para alabar y conocer la voluntad de Dios como lo estamos haciendo hoy. Pero es iglesia y se llamaba iglesia, vamos a profundizar en eso, aquellos que tenían el Espíritu Santo y se reunían para hacer ciertas cosas que en las próximas semanas también vamos a estar profundizando y estudiando. Para planificar y navegar a un puerto seguro, usted y yo requerimos el GPS de Dios. Requerimos el GPS. O sea que el GPS es la conjunción o la unión de una brújula con un mapa. ¿Sí o no? Lo demás es alimentación de sitios, lugares, pero es una brújula con un mapa. Y eso necesitamos para navegar, para planificar hacia puerto seguro, para llegar al lugar correcto. Usted puede llegar a un lugar, pero llegar al lugar correcto es otra cosa. Uno puede llegar a cualquier lugar, pero con el GPS de ellos llegamos al lugar correcto. Hay una anécdota que estuve leyendo cuando estaba haciendo todo este estudio, y había un niño que le habían regalado, él soñaba con hacer una casa por donde él pudiera poner una ventana y el sol entrara por esa ventana. Al niño de Navidad le regalan una brújula. La brújula era de juguete. Cuando construye su casa y le hace la ventana, resulta que la calcomanía de la brújula la habían volteado y la ventana la había puesto hacia el oeste. Entonces no le entraba porque el sol sale por el este y no le entraba el sol al amanecer. Este niño tenía mucha rabia porque no había logrado el objetivo que él quería. Pero el problema es que la brújula era de juguete. No era una brújula buena, verdadera, confiable, en la que él podía planificar para hacer, con la que tenía que planificar para hacerlo y lograr el objetivo. Hay otra anécdota de un alpinista que va a un país que ya había ido, él había subido muchas montañas y resulta que por la confianza de haber subido tantas veces montañas, había un punto de partida, habían varias montañas en el lugar, se va con una brújula verdadera y buena, pero no se llevó el mapa y confiando en su conocimiento llegó a la cima de una montaña que ya había subido. Y puede imaginarse usted la frustración de ese hombre. Usted puede tener también una brújula buena, pero sin un mapa no llega a donde quiere ir. Sin mapa no llegamos a donde deseamos. ¿Qué hace la brújula? La brújula indica la dirección correcta. ¿No? Dicen que el norte señala el norte geográfico, es el sur magnético, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso. Eso ya es física. La brújula indica la dirección correcta. El mapa, ¿qué hace? Te ubica el lugar en donde te encuentras. Te señala la ruta hacia donde vas, mostrándote terrenos, obstáculos, atajos y todos los elementos que encontrarás en el camino. Podemos decir y pudiésemos decir que la brújula es el Espíritu Santo, es quien nos guía, y que la palabra de Dios podría representar ese mapa que necesitamos y que nos dice específicamente cómo recorrer esos terrenos hacia donde vamos. Estas dos herramientas juntas tienen el poder de llevarte al lugar correcto. Una de las oraciones y deseos más hermosos que tuvo Pablo y que pudo haber anhelado para la iglesia fue una oración hecha a la iglesia de Colosa. Fue una oración hecha para que esta iglesia encontrara la plenitud de vida, sentido, propósito de vida en la voluntad de Dios. Aunque la oración de él no fue motivada por un fin de año ni en una planificación de meta, Pablo ora para que esta iglesia en todo tiempo sea equipada con las herramientas de navegación que le permita
al hombre que permita a ti, que me permita a mí glorificar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y es por esto que al inicio de este año nosotros tenemos el mismo deseo que Pablo y que nuestra iglesia tenga estas dos herramientas, sea consciente de estas dos herramientas para que llegue al lugar correcto. No podemos llegar al lugar correcto sin el Espíritu Santo y sin la palabra de Dios. Yo creo que conozcamos un poco el contexto en el que fue efectuada esta oración. Esta oración está en Colosenses 1. Imagínense que Dios tiene un destino para la iglesia, para esta iglesia específica, la iglesia de Colosas, pero tiene un destino también para la iglesia comunidad cristiana de Venezuela. Pero hay elementos distractores. Satanás no está contento porque usted logre hacer la voluntad de Dios. Él se sabe perdido, ya lo sabe, él lo conoce, la palabra está escrita, él está perdido. Pero lo que puede hacer en este tiempo es también distraerlo para que usted se pierda. Dios ganó, ya ganó, no va a ganar, él ya ganó. Y el diablo no quiere que usted viva una vida en abundancia. Y esta vida en abundancia no se trata de abundancia económica ni financiera, se trata de una vida de gozo comprometido con la voluntad de Dios. Y así estaba una iglesia que está naciendo, la iglesia de Colosas, y elementos distractores, Satanás enfilado contra esta iglesia para que ellos no cumpliesen ni conocieran la vida plena que está en Cristo. La carta a los Colosenses es una de las joyas inspiradas por el Espíritu Santo. Es una de las 4 epístolas, cartas, escritas por el apóstol Pablo desde la cárcel, muy probablemente desde Roma, desde su cautiverio. Fueron escritas 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas escritas desde la cárcel y 4 cartas que hablan de gozo. Para mí todavía decirles esto es increíble, ¿no? Y alguna vez estaremos estudiando algunos con profundidad todos estos libros, sobre todo el de Filipenses. Me encanta el de Filipenses. J. Vernon McGee, pastor, teólogo, afirma y comparte, yo también comparto con él esto, que estas cartas describen la anatomía de la cristiandad, la anatomía de la iglesia. Y así como la anatomía estudia y detalla la estructura, la forma del cuerpo, así estas epístolas también describen la función, la forma y la estructura de la iglesia. O sea que si nosotros queremos saber de qué se trata la iglesia y cómo está estructurado, cómo debe ser estructurada, nosotros deberíamos leer estas cartas. Yo quisiera mostrarles en un mapa dónde está Colosas. Esto es conocimiento general. Pablo le escribe a los colosenses sin haberles conocido. Miren allí. Si ven ahí donde dice Licia en su pantalla, encima está Colosas, cerca está Laodicea y Apoli. 3 ciudades. Colosas fue una ciudad grande, Laodicea también, y ella estaba cerca de Hierápolis. Y ya les digo todo esto porque vamos a leer que cuando Pablo escribe, nombra también estas ciudades. Ahí está, eso es, ¿qué es eso hoy en día? Eso es Turquía. Eso sería la parte oeste de Turquía. Y ya al finalizar, por aquí abajo vendría Siria, Israel, Líbano, estaría aquí al sur. Y eso es para que ustedes tengan en mente. A mí me gusta mucho ubicarme de lo que estoy hablando y de dónde estamos. Y está entonces en Roma, Pablo escribiéndole a estas iglesias porque tuvo noticia de esta iglesia y quería darle un mensaje específico. Miren ahí Colosenses 2. Vamos a Colosenses. Versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Ok, dice:
porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de que conozcan el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y aquí está hablándole, diciéndole, aún cuando no han visto mi rostro, tengo en mi corazón un gran peso, ¿verdad? Hay una lucha para que ustedes conozcan, sean consolados sus corazones y unidos en amor puedan alcanzar toda la riqueza del entendimiento, todo el conocimiento. Aunque Pablo no les había visto en persona, les conoce lo suficiente gracias a su amado discípulo, consiervo y evangelista Epafras. ¿Quién es Epafras? Medicina, ¿verdad? Parece un antibiótico. Y la verdad que este era uno de esos hombres, de estos héroes que pocos salen pero que hicieron grandes cosas. Lo que se habla de este hombre que probablemente habría escuchado la predicación de Pablo, se habría convertido y él fue el que evangelizó, ya lo vamos a ver, lo vamos a estudiar ahorita en Colosenses, a probablemente Colosas, la Odisea y Herápolis. Y habría llevado su palabra de Cristo y el evangelio de Cristo. Y él se comunicaba con Pablo, iba y lo visitaba. En un momento en Filemón dice, está conmigo. Aún no sabemos si yendo y viniendo lo apresaron, porque en Filemón, y no lo vamos a estudiar hoy, dice, preso está conmigo. Ajá. Pablo debe disipar entonces algunas dudas que en este momento nacían en esta comunidad cristiana. Él tiene noticias a través de este consiervo suyo, así lo llama, consiervo, y lo iguala, aunque él se presenta en la carta de los Colosenses, Pablo, como apóstol, él dice, este es mi consiervo, yo con él sirvo igualmente, y él sirve conmigo, y servimos los dos al Señor. Y entonces Pablo debe disipar dudas de lo que está pasando, de noticias que escucha, de lo que está sucediendo en Colosas, porque estaban intentando infiltrar filosofías y corrientes de pensamiento, los gnósticos. Y los gnósticos eran gente que, filósofos que tenían, y su base era el conocimiento humano, la sabiduría humana. Y estos querían introducir a la iglesia adoración a los ángeles, adoración a otras divinidades. Según ellos pensaban, debían abstenerse de todo lo material. Ellos aseguraban que en la materia habitaba el mal. En el cuerpo, en lo físico, estaba el mal. Lo que les llevaba a abstenerse también de comidas, bebidas, de fiestas, afirmando que solo en el espíritu, en el alma, podría morar el bien. Por eso es que algunos creían que Cristo no había venido en la carne, porque decía, si en la carne, en la materia habita el mal, Cristo, el ungido de Dios, un salvador, alguien del cielo, no podría venir en la materia, no podría venir en cuerpo. Entonces, así estaban en la iglesia de Colosas, induciendo a algunos a seguir una combinación de reglas, normas, espiritualidad, filosofía, adoración de deidades, sumadas al cristianismo, que es lo que nosotros llamamos ahora el sincretismo. Y eso será nuevo. ¿Será que estamos viendo esto por primera vez? ¿Será que la gente no quiere agregarle? Y bueno, pero vamos a ayudar a Dios. Y si hacemos este ritual, y si hacemos esto, lo otro. ¿Será que hay gente que quiere distraer a la iglesia de lo que debe estar haciendo? ¿Qué estaban haciendo estos gnósticos? Desvirtuando el verdadero evangelio, desdibujando el propósito y plan de Dios para la iglesia de Colosas, y lo hace también para la iglesia hoy en día. Estaba alejándolo de su objetivo principal, que era llevar el conocimiento y la salvación a través de Cristo. Estas mismas distracciones no son distintas en el mundo.
el día de hoy. Satanás está queriendo que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia pareciera que estamos hablando de las paredes, ¿no? O de un cuerpo donde yo no estoy metido en él. Él quiere que a través de usted individualmente, si usted le dobla el rumbo, si a otro más le dobla el rumbo, Satanás entonces comienza a doblar la iglesia. Porque usted es parte de la iglesia. Colosenses 2:8, ahí mismo en Colosenses. Por eso les dice a ellos, miren que nadie les engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque estaban tratando de infiltrarlo con, mira, ¿sabes qué? Fin de año, cómete las lentejas para que seas próspero. No dejes de comerte las lentejas. Pasea con la maleta para ver si tú no quieres este año viajar. Porque eso fue el plan. Yo creo que Dios quiere las cosas buenas para ti y yo creo que Él quiere que tú viajes. Dale, a ver. Porque de que vuelan, vuelan. Y la verdad es que de que vuelan, vuelan porque Satanás existe. No es mentira. Ponte la ropa interior amarilla. A ver cómo te va este año. Y seguimos introduciendo y nos introducen dentro de la iglesia tradiciones de hombres, huecas sutileza, que nos desvían del rumbo y del lugar a donde Dios quiere llevarnos a través de su voluntad. Entonces leamos ahora sí Colosenses 1 y veamos esta oración que hace Pablo. Es hermosísima. Yo la leía una y otra vez y decía, qué mejor deseo para nuestra iglesia este año que el mismo deseo que tuvo Pablo para Colosas. Leamos, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Siempre ahí está esa palabra. Y el hermano Timoteo, estaba ahí en conjunto con su otro consejo, Timoteo. ¿Y a quién le escribe? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Pablo había escuchado de la fe de los colosenses. ¿Su fe en quién? En Cristo Jesús. Y del amor que tienen a todos los santos, a todos los que tienen el Espíritu Santo y se reúnen en Colosas. ¿Y por qué los aman? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que les fue predicado. La palabra verdadera, no huecas sutilezas ni tradiciones humanas, que ha llegado a ustedes así como a todo el mundo. Y miren esto, aquí la palabra asegura que ha llegado a todo el mundo, pero esto es una realidad leer esta carta. Pablo predicó en un sitio, tal vez estaba en Éfeso predicando, y en ese lugar donde predicaba, pasaban, porque estos eran caminos que eran necesarios transitar para viajar de la Asia hacia Europa. Probablemente cuántas personas llegaron a conocer a Cristo en lugares distintos del mundo por la predicación de Pablo sin que Pablo hubiese ido a ese sitio. Ya había conocido se había conocido en Roma antes de Pablo ir a Roma. Y antes de Pablo ir a Roma escribe a los romanos. ¿Cómo llegó el evangelio allá? Y esto asegura a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que ha llegado a ustedes en Colosas el evangelio y a todo el mundo. ¿Y qué hace el evangelio? Lleva fruto. Lleva fruto. Un organismo vivo crece. Y eso esperamos nosotros para nuestra iglesia y para los próximos 25 años que vamos a cumplir. Y usted es parte de esto. Y él se entera y dice, qué bueno haber escuchado de ustedes y de cómo se aman
¿A causa de qué? De lo que han escuchado, de la esperanza y el Espíritu Santo que hay en su vida. Y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. En verdad, ¿cuál era esta gracia? El Evangelio de verdad era la muerte de Jesucristo hecha por cada uno de nosotros, por la cual ninguno hizo nada. Era gratuita. Y tú conociste esa gracia y la hiciste tuya. Le dice a los colosenses. Que también nos ha declarado, perdón, estoy en el 7, ¿verdad? En el 7, sí. Conociste la gracia, al final del 6 dice, y oíste, conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Mira, que aquí nos de quién conocieron todo esto. ¿A través de quién? De alguien que también escuchó y fue impactado y no hizo otra cosa sino la voluntad de Dios y ir a llevar el mensaje a estas demás ciudades. ¿Qué es Epafras? Un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios siempre a la vanguardia. Usted cuando nos presentaron y habían escuchado sobre inteligencia artificial, ya Dios tenía desde antes, hace 2000 años, montado la inteligencia espiritual. ¿Y para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en algunas cosas, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Eso fue lo que hizo el Señor por estos santos. Lo hizo por ti, lo hizo por esta iglesia, en quien tenemos nosotros que la redención por su sangre y el perdón de los pecados. Y entonces ahí vemos en el versículo 1, vamos un momentico atrás, vamos a meternos dentro de esta piscina de Colosenses 1, una carta escrita entonces, como lo digo, por Pablo a los colosenses, habiendo oído no solamente lo bueno, sino lo que estaba sucediendo. En ese momento había algo llamado la herejía de los colosenses. Y era esta introducción, esta infiltración que tenían algunos en la iglesia con estas cosas que ya les he descrito. Y como es costumbre, al inicio, en el primer versículo, Pablo inicia su salutación presentándose con el oficio, con el llamado que dio en su vida, y nombra a quienes lo acompañan en la carta, ¿verdad? Timoteo. ¿Y qué hace? Bendice y le da identidad a los remitentes. O sea, él está ahí nombrando a los colosenses, a la iglesia de los colosenses como. Vamos al versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Aquí que está diciendo, esta gente, estos que se reúnen allí en Colosa, son santos. ¿Y qué significa santos? Son apartados y además los llama una familia. ¿Qué somos entonces nosotros en Comunidad Cristiana de Venezuela? Si Pablo se dirigiera hoy a nosotros, ¿cómo escribiría? A los santos de la Comunidad Cristiana de Venezuela. Se siente así, usted entiende que usted es santo. ¿Y qué significa ser santo? Apartado para el Señor por su Espíritu Santo.
Yo creo que vayamos un momentico, dos libros atrás. Lo tengo como referencia, pero sí quiero leerla. Efesios 1, 13 y 14. ¿Lo tienen? Y si leemos el 12 dice, podríamos leerlo de antes, pero dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Dios nos ha hecho aptos, nos ha llamado, y cuando entendimos el Evangelio, le dio propósito a tu vida para que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Se recuerda parte de lo que les hablaba de la misión de la iglesia? ¿Para qué lo hacemos? Para glorificar a Dios. Como iglesia, individualmente, lo que hacemos de aquí en adelante, en el que el Señor ya nos ha llamado, es para glorificar a Dios. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Eso no fue lo que tú oíste o has escuchado. Eso es lo que nosotros predicamos aquí. El evangelio de tu salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado. ¿Con qué fuiste sellado? Con el Espíritu Santo. Dios, cuando tú creíste, te dio el Espíritu Santo y ahí te apartó, entonces eres un santo del Señor. No hay que pasar por ningún proceso de canonización ni de algún otro proceso que se invente. La palabra de Dios dice que si tú creíste en el Evangelio, eres santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es este Espíritu Santo? Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son las arras. Es aquello que pagas adelante para apartar. Es el apartado que se te dio para que cuando venga Él diga, este es mío, este es mío, este es mío y este es mío, porque tienen el Espíritu Santo. Ellos son los santos. Cuando le está hablando a la iglesia, entonces ¿a quién le está hablando? Pablo. Y nosotros sabemos entonces quiénes son los remitentes. Le está hablando a los santos, a los que tienen el Espíritu Santo. Y entonces estos tienen la brújula necesaria. Estos tienen la brújula, pero necesitan algo más. Por lo cual ora Pablo. Así que regresemos a Colosenses. 2 libros adelante. No fuimos muy lejos. Y mire que están allí 3 libros escritos desde la cárcel. Efesios, Filipenses y Colosenses. Ok. El versículo 3 en adelante, Pablo hace una oración de agradecimiento a Dios por el informe que le ha entregado Epafras, que habla del fruto que ha dado esta iglesia, del poder de Dios en ello, del amor que solamente puede expresarse porque se tiene el Espíritu Santo. Cuando habla del amor ágape, un amor que no es posible darlo humanamente si no tenemos el Espíritu Santo. Y él habla y da gracias a Dios por ello, por las noticias. Y así dice, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios. Y comienza a decirle por todo lo que él ha oído, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Da gracias por lo que ha escuchado. Pero dentro de lo que ha escuchado también malas noticias. Es por eso que el versículo 9 inicia con por lo cual. Debido a lo expuesto previamente, debido a lo que he escuchado de este consiervo, ¿qué voy a hacer? Dice Pablo. Lo primero que voy a hacer es, claro, aunque ora para agradecer, él dice, he escuchado la noticia de ustedes, he escuchado lo bueno que ha sucedido, pero voy a orar. ¿Sabe Pablo que el propósito de Satanás se cumple si logra distraerte de la voluntad de Dios? Si desenfoca tu ruta y voltea tus velas, Satanás ha ganado. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con cosas difíciles, con cosas sutiles,
Cuando planificas, ¿cómo lo planificas? Dice el trabajo con cosas buenas también, cosas agradables. ¿Cómo qué? Como el trabajo, la familia, los anhelos, las enfermedades. Una enfermedad puede desviarte. El trabajo, el anhelo de tener, el confort, el estar, pero aquí no pasa nada, yo lo tengo todo. ¿Saben ustedes que una de las cosas que vimos en Lausana, en Corea, y que ellos mismos están conscientes que los coreanos conocen que son en este momento una de las iglesias más ricas? Y que eso lo ha llevado a conformarse y no a salir a predicar el evangelio, porque estamos bien, todos estamos conformes. Entonces, si estamos bien, ¿para qué seguir? Y normalmente cuando sucede esto, Dios manda persecución finalmente. ¿Para qué? Salgan. Esta no fue la tarea para lo que yo les llamé. Para que ya llegaran allí y como ya les di todo lo que necesitaban, entonces se quedan allí. Y la tarea, mi voluntad, ¿cuándo la van a cumplir? Gana Satanás si te distraes, si te desenfocas de la voluntad de Dios. Sabe también Pablo que el mejor o la mejor arma de un cristiano es la oración. Y esta oración no es cualquier oración, sino una intencionalmente que pueda ayudarte a asegurar tu ruta y realinear el camino si te encuentras perdido, desviado. ¿Sabes que hay mucha gente que no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu de Dios? No va a planificar para hacer la voluntad de Dios, pero lo más triste es que muchos cristianos que sí tienen el Espíritu Santo y conocen a Dios, tampoco planifican para conocer por lo menos la voluntad de Dios y andar en ella. Versículo 9. Por lo que he oído, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Mira la oración de Pablo. ¿Por qué ora Pablo? Porque seas próspero para el próximo año, que te vaya bien en todos los negocios. Eso es lo que ora Pablo. Lo mejor que puede hacer Pablo y lo mejor que podemos hacer nosotros como líderes de esta iglesia es orar para que usted pueda conocer la voluntad de Dios. Así inicia su carta. Inicia dando gracias y orando de una vez por lo que ha oído para que esta iglesia tenga el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, wow. No artificial. Pablo no pide que sean llenos del conocimiento humano, ni jactancioso, ni carnal, ni conocimiento arrogante, sino que sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Que está en dónde? ¿Dónde está escondido la voluntad de Dios? En su palabra. Los testamentos son su voluntad. Cuando usted habla de testamento no estamos hablando de voluntad. ¿Qué escribe usted en un testamento si no es su voluntad? ¿Por qué le llamamos al Nuevo y el Antiguo Testamento? Está la voluntad de Dios allí. Cuando usted está escribiendo un testamento, está escribiendo la voluntad. Sin conocimiento de la voluntad de Dios no puede haber sabiduría. ¿Cómo le teme? Dice que la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo le teme usted a Dios si no conoce a Dios? Menos habrá inteligencia espiritual. Pablo pide una y otra vez en su carta que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Lo hace en Romanos, lo hace en Efesios. Esta vez lo pide que seas lleno de conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Vuelvo a ver.
Alguien que yo entiendo sabio no es por lo que conoce, sino porque actúa por lo que conoce. Entonces, sabiduría es aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, aplicar con criterio divino y no humano. Para orar con inteligencia espiritual, y esto es que sea lleno de todo del conocimiento de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual habla del discernimiento del momento y el tiempo oportuno para actuar. Si la sabiduría es aplicar lo conocido, la inteligencia es aplicarlo en el momento debido, en el lugar correcto. La inteligencia espiritual distingue entonces el cuándo, el cómo, el qué y el dónde desea que yo esté y haga. Imagínense esto en la práctica. Uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y cuándo se da? Él está orando para que ellos sepan qué hacer, cuándo, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Y resulta que hay dos ejemplos muy bonitos en la palabra de Dios. Está David frente a los filisteos, en muchas de sus luchas contra los filisteos, el rey David, en el Antiguo Testamento, y se para en un momento y le pregunta al Señor, Señor, ¿debo atacar ahora? Y el Señor le dice, ve, ataca. Hoy los entregaré en tus manos. Al siguiente día se vuelven los filisteos a reunir y están contra David. Y David vuelve a preguntar, Señor, ataco. ¿Qué haría usted? Si la primera vez me dijo que sí, ¿por qué la segunda me va a decir que no? Yo atacaría de nuevo. Y el Señor le dice, no, esta vez no. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Y está un Felipe lleno del Espíritu Santo en Hechos 8 y le dice, ese está leyendo la Biblia, anda y explícale. Dice, el Espíritu Santo lo movió hasta el etíope para que le explicara lo que él estaba leyendo. Él leía el rollo de Isaías. Y luego Felipe le dice, ya está listo, Felipe. Se bautiza el etíope, después que lo bautiza, se va. Es guiado por el Espíritu Santo. La inteligencia te dice dónde, cuándo, cómo. Es inteligencia espiritual, sabiduría e inteligencia. Y nosotros oramos para que este 2025 tú seas lleno de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, como se revela en su palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué oraba así Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué yo podría o por qué tendríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra motivación para orar por ustedes por conocimiento? Y dice el versículo 10, tan linda la palabra del Señor, le dice, para que andes como es digno del Señor. ¿Sabes que este 2025 y cuando termine, puedo decir, el Señor, Él anduvo como es digno de mí? ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en todo, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo oro para que tenga el conocimiento en toda sabiduría e inteligencia, pero para algo específico. Para que andes como es agradable a mí y seas, lleves fruto en toda buena obra y crezca en el conocimiento de mi palabra. Si usted va un momentico a Colosenses 3, cambia allí. Y hasta Colosenses 4. Ya, bueno, ¿cómo será agradarlo en todo? Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, si de verdad eres santo y apartado por el Señor, si de verdad creíste en el Evangelio, buscar las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la. Cuando usted planifica, ¿en qué pensó? ¿En las cosas de arriba? Me acuerdo mucho de personas que nos han llegado, mi esposa y a mí, mira, queremos montar este negocio y hacer esto y lo otro y queremos que esto y nos parece que es muy bueno. Y hay preguntas muy incómodas que la persona dirá, bueno, qué insensible, sabemos nosotros que ellos son cristianos, que son parte de nuestra iglesia o que son partes de una iglesia y le preguntamos cuántas personas vas a llevar a Cristo a través de ese proyecto. Y te quedan así como que, bueno, ay, qué religioso. ¿Cuántas personas vas a llevar a Cristo este año a través de lo que haces? ¿Cuál fue la planificación de este año para eso? Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Yo no estoy diciendo que no hagas el negocio. Yo solo enfoqué una de las preguntas hacia el estatus, identidad que tienes tú en este momento en Cristo. Sigue siendo el negocio. Y si seguramente has pensado en las cosas de arriba, Dios prosperará. Dios no va a querer que tus empleados conozcan a Cristo. Y dice, ¿por qué? Porque has muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con gloria. Dice, haz morir, pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿No acabamos de leer que Pablo estaba orando para que agradaran a Dios en todo? Para que anduviese como es digno. Bueno, Pablo también le dice, bueno, así es como se es digno. Así es como se agrada, como me agradan, o como se agrada a Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también ustedes todas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras, deshonestas de vuestra boca. No mientan, no se mientan unos a otros. No digas mentira, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de uno nuevo, el cual conforme a la imagen de Cristo, de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios quiere que tenga el conocimiento pleno. Vuelve e insiste Pablo en esto, donde no hay raza, color, partido político, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ya con esto ya déjalo hasta ahí, ¿verdad? Demasiado. ¿Quiere saber? Usted lea completa la carta. En este contexto era que Dios le escribía, que Pablo, perdón, le escribía, o Dios a través de Pablo le escribía. Además le dice en el versículo 11, vamos 1:11, después de haber deseado para ellos este conocimiento, que por cierto, ¿cómo se adquiere este conocimiento? ¿Cómo lo adquirimos? Primero, no va a poder obtener el conocimiento de la voluntad de Dios si no tiene una brújula, si no tiene el Espíritu Santo. Entonces necesita un mapa, la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, la comunión entre los cristianos. Nos ayuda. La obediencia, la oración, el servicio. Pablo también ora para que sean fortalecidos. En otras versiones, en el versículo 11 dice
Oro también para que seas fortalecido. ¿Por qué necesitan ser fortalecidos? Vivimos en un mundo caído donde Satanás está enfilando todas sus armas contra ti y contra mí. Si usted ha aceptado el llamado de Dios, usted es uno de los que Satanás tiene en su corcho, se busca y hay que desviarlo. ¿Por qué? Porque el que no ha recibido al Señor está del equipo de él. Él tiene más intención en doblarte y dañarte a ti para que tú desistas de conocer y seguir la voluntad de Dios. Y entonces le dice, oro también para que sean fortalecidos con todo poder, conforme al poder de su fuerza. No, conforme a la potencia o al poder de su gloria. No es posible con nuestra propia fuerza vivir la vida cristiana. No se puede vivir con nuestras energías meramente humanas y emocionales. Se requiere de una fortaleza, una fuerza sobrenatural que solo puede ser dada a través de Dios y su Espíritu Santo. Entonces oro para que ustedes sean fortalecidos con el poder de Dios para toda paciencia y longanimidad. Y no es una grosería lo que puso allí, ¿verdad? Dice, paciencia es la capacidad de soportar. Y longanimidad es que soportes con ánimo. Wow, es tener ánimo en medio de las circunstancias, en medio del sufrimiento, en medio de la situación. Otros dicen, decía un teólogo, que es mantener el carácter de Cristo a pesar de las circunstancias. Con gozo, versículo 12, dando gracias a Dios Padre, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Conoce usted cuál es la herencia como santo? Como hijo de Dios, como hijo del Rey. Debe leer la palabra de Dios para conocerla, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas. Ya no estamos allí, nos has trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es lo que hizo Jesucristo a través de la muerte en la cruz. Allí tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Podemos concluir que es necesario e importante orar, porque la iglesia y cada uno de ustedes, igual yo, seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, como revela su palabra. ¿Para qué? Para cumplir con su voluntad. Listo, esto redunda, pero es lo que Dios está esperando de ti y de mí, que cumpla, que quiere una receta inmediata de la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Tienes que leer la palabra de Dios. Dios quiere tener una relación contigo a través de la palabra. Buscan a otros líderes para que le adivinen cuál es la voluntad de Dios para su vida. Él tiene una específica para ti. Tienes que orar en comunión con Él. Él te la va a revelar a través de su palabra, del estudio. Yo quiero saber cuántos al iniciar el año hicieron el plan de lectura bíblico para su vida, para que el Señor le revelara la voluntad de Dios. Porque es una realidad. Iniciamos el año, queremos que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que hacemos muchas veces? Hacemos nuestros planes. Fírmame. ¿Sabes lo que es involucrar a Dios en tus planes? No es decirle, Dios, tengo unos planes y yo quiero que tú me avales lo que yo quiero hacer. Si usted no busca a Dios, involucrándolo como el director en sus planes, no importa lo que haga, no importa cuánto viaje, cuánto planifique, usted no va a llegar al lugar correcto.
pero es, Señor, a tú los planes. Yo quiero incluirme en tus planes. Muéstrame hacia dónde. Con estos dones, con los talentos, hasta aquí, hasta donde me has traído, o aquello que me has regalado. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Con qué brújula está haciendo usted los planes para el futuro? ¿Con una brújula de juguete? El conocimiento, con razonamiento humano, con los deseos, con los anhelos, con el confort que tiene. ¿Con qué brújula? Si usted no tiene una brújula correcta, usted necesita conocer a Cristo para tener esa brújula verdadera que le dé la dirección. Pero si ya tiene una brújula, ¿está seguro de estar usando correctamente el mapa? ¿Está seguro de estar indagando, profundizando en la palabra de Dios? Dios quiere que usted lo haga. ¿Estamos realmente escuchando la voz de Dios para planificar nuestras estrategias, objetivos y metas de este nuevo año? A Pablo le contaron sobre los obstáculos que tenían los colosenses. Si alguien hablara de tu vida, ¿qué obstáculo cree que contaría? ¿Cuál es el obstáculo? Si usted lo identifica, probablemente es más fácil de pedirle al Señor para que pueda quitarlo. ¿Qué obstáculos te están impidiendo escuchar la voz de Dios? Profundizar en Él. Ser parte de la familia y de la iglesia como Dios quiere que seas parte de esta familia y de la iglesia. Yo estoy muy emocionado por lo que Dios va a hacer este año, pero yo sé que lo va a hacer a través de ustedes y de mí, y que en conjunto podemos lograr cumplir con la voluntad de Dios, que es seguir formando a gente centrada en la alabanza y el conocimiento de su palabra. Pero no lo va a lograr si tú no te comprometes a buscar la voluntad de Dios en tu vida. Finalmente, ¿qué nos llevamos el día de hoy? ¿Qué se lleva? ¿Va a salir como otro domingo más? ¿O va a pedir al Señor y hacer planes para conocer su voluntad, para andar como es digno de Él? Yo le pido y oro al Señor para que usted y yo podamos entonces conocerle, para que podamos entonces glorificarlo. Por eso inicié con la misión de nuestra iglesia. Tiene la misión de hacerle conocer para glorificar su nombre. Para eso fue creado usted y eso fue lo que vimos en Efesios. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por tu amor. Gracias te doy, Señor, por habernos llamado. Aquí estamos, Señor. 2025, primer domingo de este año. Señor, y queremos, como oró Pablo, Señor, conocer tu voluntad. Queremos tener el conocimiento de tu voluntad en sabiduría, inteligencia espiritual. Queremos ser guiados por ti para saber cómo, cuándo, dónde lo hacemos. No queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Señor, tú nos diste recursos, dones, talentos. Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy pueda ser usado para tu gloria, en donde nos hayas puesto, en la empresa que nos hayas dado, con la familia que nos has dado, pero que tu rostro pueda ser reflejado en cada uno de nosotros. Gracias te doy por cada uno de los que está aquí, Señor, porque tú los has traído hasta este lugar. No hay casualidad en todo lo que hoy hemos hablado, porque este mensaje es para el que ha estado aquí de alguna forma, de alguna manera. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que tú actúes y transformes su vida de acuerdo a toda la riqueza en gloria que hay en tu palabra, que es parte de la herencia que
nos has dado en este tiempo a cada uno de nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por aquel que no ha rendido su vida a ti, Señor, por aquel que no tiene una brújula correcta y anda en el conocimiento y el razonamiento, en las filosofías y las tradiciones de este mundo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que puedas revelarle el verdadero conocimiento que está aquí en tu palabra. Nosotros, Señor, no predicamos una religión, predicamos a Jesucristo como el Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que si hay alguno aquí pueda decir, Señor, yo quiero conocerte. Señor, me arrepiento de no haber conocido más de ti. Yo quiero, Señor, tener una relación contigo. Señor, yo quiero saber si es todo esto verdad y si es verdad que el Espíritu Santo puede venir a mí y darme poder para todo lo que debemos afrontar con la vida o en la vida. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que entres en mi vida y me hagas una nueva persona. Gracias. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.